Buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy me gustaría hablar un poco sobre el aire, la respiración, los tipos de respiración, qué está bien, qué está mal. Y la verdad, voy a dar mi opinión con respecto a algunas cosas que vengo practicando y que me resultan útiles a mí y en las clases que doy. Bueno, en principio, eh, no sé si hay una respiración que sea buena o mala. Simplemente me parece que hay respiraciones o formas de respirar que sirven o no sirven. Y la verdad que en principio, ya con el simple hecho de respirar, bueno, ya eso me gustaría quizás tomarme un momento para agradecer poder respirar y tener la posibilidad de, en la mayoría de los casos, poder modificar a voluntad la respiración para usarla a nuestro favor, que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Más allá de que sea un proceso físico, mental, emocional, tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Eh, bueno, para seguir me gustaría decir que, o para arrancar ya de lleno, pensemos en respiración y en cantar. Cuando cantamos generamos sonido y ese sonido, la materia prima de ese sonido, es el aire. El aire, como para... Yo sé que estás escuchando y que quizás se torna un poco difícil al no ver imágenes, pero a ver si podemos ir por este camino. Imagínate, abrís tu boca, inhalás, el aire entra a tu cuerpo, pasa por tu boca, baja por la laringe, va hacia la tráquea. La tráquea es el tubito ese largo que va desde la garganta hasta los pulmones. Y al finalizar abajo en la tráquea se divide hacia el pulmón izquierdo y hacia el pulmón derecho. Bueno, el aire entra a los pulmones se inflan y se genera una presión. Si meto mucho aire, se genera una presión muy grande. Si meto poco aire, se genera una presión menor. Para cantar vamos a buscar entrenar, ¿sí? Y esa presión, generar una presión adecuada para que para lograr el famoso control del aire y que la calidad del sonido de nuestra voz sea la que buscamos. Eso por un lado. Entonces, cuando ya está el aire en los pulmones, ahora entró el aire, ahora va a salir. Cuando sale, hace el mismo recorrido, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar que el aire siempre va a los pulmones, nunca va a la panza. Si bien hay un término que se usa, llevar el aire a la panza, bueno, está bueno como referencia, pero siempre, siempre, siempre el aire va a los pulmones. Cierro paréntesis y sigo. El aire está ya en tus pulmones, ahora es momento de que salga. A la hora de salir vuelve a pasar por la tráquea, pasa por la laringe y ahí en la laringe, que la laringe es como si fuera un tubo chiquito. Imagínate ¿viste? Por ejemplo, los tubitos de cartón de papel higiénico. Bueno, imagínate que así un poquito más cortito, no tan largo, la mitad, o sea, uno calcular el ancho, o sea, 4 dedos de alto, pero un círculo, un cilindro de ese diámetro aproximadamente. Eso sería la laringe, ¿sí? Y está construida por diferentes cartílagos. Los cartílagos no llegan a ser huesos, no son tan duros como los huesos, pero tampoco son tan laxos como los... No son tan... no tienen tanto estiramiento, por ejemplo, como los músculos. Es un mix, son semirrígidos. Entonces eso aporta cierta estructura. Y dentro de dentro de la laringe, ahí hay otra combinación de músculos más pequeños. Y parte de esa combinación de músculos son los pliegues vocales, lo que llamamos comúnmente cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales, ¿sí?,
se juntan y se separan, se estiran y se relajan para generar diferentes sonidos, o un sonido en general. Entonces, cuando el aire viene desde los pulmones, sube por la tráquea, pasa entre las cuerdas vocales, y cuando nosotros juntamos cuerdas vocales, se genera ese sonido, ¿sí? Entonces, el punto clave en donde se genera el sonido es ahí, en la laringe. Cuando pasa ese aire ya transformado en sonido, sigue subiendo, ¿sí? Ese sonido empieza a rebotar en la boca y en todo el cráneo, ¿sí? Todo el cráneo, la cara, hasta salir hacia el exterior en forma de voz o de algún sonido que hagamos. Bien, entonces, por eso digo que el aire es materia prima de la voz. Cuando estamos cantando o cuando estamos hablando durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando estamos cantando o dando alguna clase o en alguna conversación con alguna persona, o mismo esto que estoy hablando ahora, cuando sostenemos en el tiempo, ¿sí?, el habla o la fonación en este caso, generar un sonido con las cuerdas vocales, con nuestro cuerpo, lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente participa el aire que sale de los pulmones y las cuerdas vocales, sino que participa todo el cuerpo, ¿sí? Vos pensás que el cuerpo es un sistema perfecto, ¿sí?, de músculos combinados. Y acá se pone interesante porque generalmente cuando no prestamos atención a la respiración, simplemente hablamos, porque hablar la verdad que es natural. Nadie, uno nace y, no sé, llorás y después vas creciendo y aprendes a hablar, y la verdad no hay clase en el colegio de cómo hablar, o por lo menos yo no conozco. Entonces es como, no hay una materia que sea fonación o respiración. Entonces es algo que se aprende por transmisión, ¿viste? De familia, tus viejos o quien te cría te habla, entonces vos aprendes a hablar y ya está, lo haces. Acá, a medida que vamos creciendo, ¿sí?, me gusta traer esta imagen de un bebé cuando está durmiendo, boca arriba. Que fíjate, si te lo imaginas un cachito, vas a ver que cuando duerme, está relajado, boca arriba, cuando respira, el aire que utiliza la forma que tiene de respirar, no es llevando el aire hacia el pecho, sino que infla la panza, infla su pancita. Y acá, esto de infla su pancita, lo que estoy queriendo decir es que lleva, por supuesto, el aire hacia los pulmones y ocupa el total de los pulmones, o sea, no solamente la parte alta, que sería la parte del pecho donde está cerca de las clavículas, un poquito más abajo, sino que también llega hasta la parte, por ejemplo, de la boca del estómago, ¿sí?, en esa línea de forma horizontal. Ahí nos encontramos con los límites de los pulmones de la parte baja. Entonces lo que pasa es que entra el aire, ¿sí?, se ocupa la totalidad del espacio disponible de los pulmones, y lo que sucede es que por debajo de los pulmones, ¿sí?, hay un músculo que está bien pegadito a los pulmones que se llama diafragma, y lo que hace es empujar, ¿sí?, o acompañar un movimiento, dependiendo. A ver, nunca. Cuando digo empujar es para que se entienda lo que estoy explicando, ¿sí? Pero empuja la parte del aparato digestivo, que ya sería en la panza, en la parte donde están los abdominales, empuja todos esos órganos, y como no hay ninguna contención, como no hay costillas,
los pulmones buscan expandirse para donde pueden, donde encuentran una contención, bueno, para ahí no van. Donde encuentran que hay espacio, se expanden hacia ese lugar. Y como el espacio que menos contención le brinda es la parte baja, que es donde está el diafragma, que es un músculo, y ese diafragma tampoco tiene contención porque tiene órganos, y esos órganos, la única contención que tienen es de la parte de atrás, la espalda, tienen la columna, y de la parte de adelante no tienen nada, tienen solamente el abdomen, o sea, los abdominales, y después piel. Entonces tienen más facilidad para expandirse hacia afuera. Que esto suceda es correcto, está bien que se expanda hacia afuera. Hay movimientos que son exagerados y no corresponden. En un principio sí, cuando lo estás reaprendiendo está bueno que suceda para hacerlo mecánico, hacerlo exagerado y empezar a transitar por ahí. Pero después naturalmente es un movimiento más suave, mucho más orgánico. Por ejemplo, yo ahora estoy sentado, estoy hablando y el único movimiento que tiene mi cuerpo es el que hago con mis manos para expresarme, pero después mi pecho, mi clavícula y mis hombros están quietos. Lo único que estoy moviendo es la parte de mi abdomen, ¿sí? Acompañando mi habla. Entonces, como para resumirlo y tener un primer panorama de la respiración, pensemos que el aire es materia prima de la voz, que el aire se almacena en los pulmones y que los pulmones necesitan del acompañamiento de todo el cuerpo para un correcto funcionamiento, ¿sí? Entonces yo al utilizar todo el cuerpo, lo que hago es distribuir la tensión, la fuerza necesaria para poder hablar, para poder respirar, sin generar toda la presión en la garganta. Entonces lo que hago es darle lugar a la laringe, a las cuerdas vocales, para que simplemente se encarguen de generar el sonido, pero no que se encarguen de retener el aire, no que se encarguen de mi postura, que no se encarguen de otra cosa que no sea vibrar como yo necesito que vibren para generar el sonido que quiero durante un periodo determinado y que no terminar con una fatiga, porque capaz que estás hablando y te sentís bien, o sea, uno se siente bien, pero empieza a sentirse fatigado, ¿viste? Como cierto cansancio y no se entiende bien qué es, y eso es por la mala respiración. Y mala respiración me refiero a una respiración que no nos está sirviendo. Bueno, esto es un pantallazo general con respecto a la respiración. Traté de sacar temas, imágenes, puntas, como para empezar a entrar, para entrar en tema de qué va la cosa. O por supuesto es bastante más profundo y esto es como una semilla. Empezar a respirar a veces tiene que ver con empezar a desaprender, ¿sí? A tomar conciencia de cómo estamos respirando, empezar a desaprender las formas que tenemos para aprender otras nuevas. La verdad que si se hace cotidianamente se torna bastante lindo, porque además de respirar mejor, vos pensás que el modificar la respiración requiere un proceso de concentración, de foco y de el uso saludable de los pensamientos. Entonces de alguna forma eso también te lleva a conectar con una parte más, llamémosle espiritual, más holística, y verlo desde ahí a mí me encanta. Yo siempre lo encaro desde ahí. Entonces se empieza a generar en un proceso de transformación total de uno, no solamente de la respiración, de la voz, sino también de nuestra persona, ¿sí? Bien, bueno, creo que hasta acá estamos. Esto es un pantallazo general, como dije antes. Y esto sí, no me quiero olvidar de decir que esto es una plantita. Una vez que
se planta la semilla, hay que regarlo. Hay que regarlo, y me refiero a las plantas que se regan todos los días o día por medio, porque seguramente hay alguno o alguna escuchando que me diga, che, bueno, pero el romero no hace falta que regarlo todos los días. Bueno, sí. Piensen en las plantas que no son cactus, esto, que hay que regarlos una vez por mes. Son plantitas que hay que regarlo todos los días. Obviamente siempre en función a el objetivo, ¿sí? Por eso está bueno también hacerlo en grupo, con alguien, porque es más ameno. Primero que te va a guiar y te va a explicar cómo hacerlo, pero después se hace más ameno, ¿viste? Llevarlo. Pero bueno, nada, eso. Hay que regarlo, hay que alimentarlo un poquito. Y no te digo una hora de estar respirando. En 2 minutos, o ya con el simple hecho de tomar conciencia de, tengo otra forma de respirar para probar, ya eso es un montón. Ese 1% todos los días, o sea, en un año, en un mes, vas a notar la diferencia a pleno. Cuando camines, cuando hables, cuando corras, cuando des una clase, cuando estés cantando. Todo momento. Hasta cuando vayas a dormir. Así que, bueno, hasta acá estamos con la respiración hoy. Y espero que te haya servido. Y si tenés alguna pregunta, alguna duda, porfa, siempre hacémelo saber por cualquier medio. Así yo también puedo mejorar en aquellas cosas que voy transmitiendo y en cómo lo voy haciendo. Así que gracias y nos vemos la próxima. O nos escuchamos. Chau.